esta estructura que se conoce como aparato yuxtaglomerular. Yuxta es al lado. ¿Listo? Entonces, este aparato, que se llama la mácula densa, es capaz de detectar si hay caídas en la presión sobre la pared o si se están filtrando menos sangre. Y esos dos son estímulos para liberar renina. O sea que la renina sale del riñón y se libera del riñón cuando hay caída de volumen o caída de la presión. La renina es una enzima que lo que hace es que convierte el angiotensinógeno que se produce en el hígado y que está dando vueltas en sangre, lo convierte en angiotensina 1. Entonces, la renina se libera desde el aparato yuxtaglomerular que está en el glomérulo. El glomérulo es el colador. Si el colador está filtrando menos o con menos fuerza, se libera renina. La renina va y coge el angiotensinógeno que se produce en el hígado y que está dando vueltas todo el tiempo en sangre y lo convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 en el pulmón, por la enzima convertidora de angiotensina, que se llama ECA, listo, en español, se convierte en angiotensina 2. Listo. Y la angiotensina 2 es la que se va para la corteza a liberar aldosterona, a la corteza de la suprarrenal. Entonces, en resumen, la aldosterona depende de un eje que se llama renina, angiotensina, aldosterona. Lo van a ver en los libros como RAA, renina, angiotensina, aldosterona, que es un eje que está malo en los pacientes con hipertensión. ¿Sí? Entonces, los tratamientos actuales para la hipertensión arterial van enfocados a bloquear ese eje. Renina, angiotensina, aldosterona. En el aparato yuxtaglomerular sale la renina, se convierte en angiotensina 1, la angiotensinógeno, después angiotensina 2. Este es en el pulmón. Y la angiotensina 2 va a la médula a liberar ¿qué? Aldosterona. ¿Listo? Pero la angiotensina 2 también en los vasos los cierra. O sea que es como una especie de ¿qué? Se fue. Sí, es como una especie de vasoconstrictor parecido a quién? A la ADH. Listo. Hasta ahí no. ¿Ok? Entonces la angiotensina en un estado de estrés le ayuda a la ADH y le ayuda a las catecolaminas en los receptores alfa 1 y la ADH en los receptores B1 junto con la vasopresina a cerrar los vasos. Entonces miren que yo para cerrar los vasos tengo muchas cosas, pero para abrirlos solamente el óxido nítrico. Por eso la gente tiende a sufrir más de hipertensión que de qué. Así como para subir la glucosa tengo 20.000 hormonas, para bajarla solamente tengo que ¿listo? Acá es lo mismo. Entonces usted puede cerrar los vasos en un estado de estrés por la ADH, como ya lo vimos, en los receptores B1, que son GQ, por las catecolaminas en el receptor alfa 1 o por la misma vasopresina, por la angiotensina 2. ¿Listo? La angiotensina 2 tiene tres funciones. La primera, cerrar los vasos. La segunda, liberar aldosterona. Y la tercera, miren, cierra. Entonces miren que esto tiene una tubería de entrada, por acá, que es la arteriola aferente, y una tubería de salida. ¿Qué pasa si usted pierde sangre, filtra menos? Entonces usted ¿qué hace? Cierra. Y si cierra, trata de mantener ¿qué? La perfusión, pero con menos agua. ¿Listo? Entonces en realidad el riñón, por vasoconstricción de la arteriola aferente, filtra menos para que usted orine ¿qué? Menos. ¿Listo? Pero no puede filtrar cero, porque el riñón vive de lo que filtra. Si usted lo que ha filtrado, el riñón se muere de una necrosis. Por eso, entre más sea una hemorragia, uno de los primeros órganos que va a sufrir es ¿quién? El riñón. ¿Listo? Entonces, las tres funciones de la angiotensina 2, que vienen de la angiotensina 1, que viene de la angiotensinógeno, que necesito renina y que necesito enzima convertidora de angiotensina en el pulmón, son liberar aldosterona, cerrar la arteria aferente, listo. Entonces así se filtra menos, listo. Y tercero, cerrar los vasos, listo.
Hasta ahí tenemos las funciones de la angiotensina 2. Y la aldosterona se va para el mismo tubo colector, que era para donde se iba quién, que es ese tubo en la nefrona que está antes de que todo se convierta en orinas. Y ahí va a ser su función. Su función va a ser principalmente sobre quién, sobre el sodio, porque la antidiurética actúa sobre quién, sobre el agua. Entonces las dos actúan juntas. Si la aldosterona trae sodio, la antidiurética trae ¿qué? Agua. Ahí está. ¿Listo? ¿Con qué finalidad? Aumentar otra vez el volumen y aumentar otra vez ¿qué? La presión. El volumen con el sodio y el agua, y la presión cerrando los ¿qué? Los vasos. ¿Listo? Puntos importantes, por no decir importantísimos. El primero, hay bloqueadores de esta enzima, o sea que llaman inhibidores de la ECA. Los van a encontrar como IECAs. ¿Listo? ¿Cómo se llaman? Todos los que terminan en pril, enalapril, captopril. O sea que esos, si bloquean esto, no se produce ¿qué? Angiotensina 2, no se retiene sodio, no se libera aldosterona y no se cierran los vasos. ¿Sirve para tratar la hipertensión arterial? Sí. ¿Listo? Son unos de los más comunes porque son los más baratos. ¿Ok? Esos inhibidores de la ECA tienen un problema. Y es que, ¿qué pasa con la angiotensina 1? Se acumula. 1. 2. La enzima convertida en angiotensina en el pulmón no solamente metaboliza la angiotensina, sino también las bradykininas. Entonces se acumulan bradykininas en el pulmón y esos medicamentos como efectos secundarios no deseados quedan mucha tos. Incluso muchos pacientes se los tienen que quitar por la tos. Entonces no se extrae. Si usted empieza el medicamento y el paciente le empieza una tos inaguantable, hay que buscar otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Existe otro grupo de medicamentos que no se llaman IECAs, sino que se llaman ARA2, que son ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina tipo que no se acumula no bloquea sino que se pegan del receptor de qué y no dejan que se pegue, se lo esconden. ¿Listo? Esos son mejores porque no se acumula, no dan tos y no dejan que pase ninguno de estos tres. ¿Listo? ARA2. Nombres son los que terminan en sartán. Losartán, valsartán, carbesartán, irbesartán, telmisartán. Hay un montón. ¿Listo? Ventaja, están regulados. Por ejemplo, el carbesartán, que se llama Micardis, que es uno de los más caros de Bayer, ahora vale 14.000 pesos el mes. ¿Sí? A algunos medicamentos de esos les bajaron el precio, o sea que es mucho mejor empezar con un medicamento de esos que con un IECA de entrada. Antes era por el precio, ya no, ya se puede mandar de entrada uno de esos. Entonces miren que es distinto y sirven ambos para tratar la hipertensión arterial. Pues vamos a lo normal. ¿Qué es lo normal? Una persona tiene una caída del volumen, una caída de la presión en el aparato juxtaglomerular que queda al lado de la arteria aferente, o sea por la entrada. Estas células tienen la capacidad de sensar la cantidad de pepitas o la presión hidrostática, de si se dan cuenta si tiene una hemorragia, o si tiene hemorragia con pérdida de presión, o si hay pérdida de volumen, con cualquiera de esas. Se libera renina, la renina coge la angiotensina 1 y lo convierte en angiotensina 1, la ECA lo convierte en angiotensina 2, angiotensina 2, vasos, arteria aferente y aldosterona. Y la aldosterona se va a liberar desde la suprarrenal y se va a ir a hacer su efecto. Entonces aquí está el resumen. Cuando se cae el volumen plasmático, renina, angiotensina, aldosterona, se va a ir al tubo colector y va a seguir lo siguiente: que se bote potasio para poder intercambiar ese potasio con quién. O sea, lo mismo que hacía en el colon, pero no lo hace en el colon, sino en ¿dónde? En el riñón. ¿Y por qué cambia potasio por sodio? Porque el sodio es mejor para traer agua que quién. Además hay que sacarlo de la orina, que la concentración de la orina es muy alta. Entonces, para poder empujar el sodio, para poder jalar el sodio, lo tienen que empujar con potasio. ¿Listo? Entonces aquí está, sale la renina del aparato juxtaglomerular, le quita un pedazo de la angiotensina 1 que viene del hígado, se convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1 se convierte en ¿qué? Angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a la suprarrenal a liberar ¿qué? ¿Y qué va a hacer la aldosterona?
qué hacen la angiotensina 2? ¿Qué hace la aldosterona? Lo siguiente, si esto es muy acá. La aldosterona 2 se va para estas células que quedan en el ducto y hace lo mismo que en el colon. Entonces, la aldosterona entra hasta el núcleo y en el núcleo va a favorecer lo siguiente: aumentar estos canales que se llaman ROMK, aumentar estos canales que se llaman ENaC y aumentar este gen que se llama SGK1. Entonces, otra vez, renina, angiotensina, aldosterona. Aldosterona sale de la suprarrenal y se va para la nefrona. ¿Dónde? En el tubito antes de que todo se vuelva orina. Se llama el túbulo colector. ¿Sí? Ahí la aldosterona se mete, porque ella es liposoluble, y se va hasta el núcleo. Y en el núcleo induce la síntesis de estos tres: ROMK, ENaC y SGK1. ¿Para qué es el ROMK? Es por el que sale ¿quién? El potasio para la orina. ¿Listo? ¿Y para qué es el ENaC? Porque es por donde va a entrar el sodio que está repeliendo ¿quién? Listo. ¿Y para qué es el SGK1? El SGK1 es para inhibir, aquí no está, sí, es para inhibir esta proteína que se llama NET4-2. ¿Y por qué hay que inhibirla? Porque a esta le gusta es destruir el ENaC. O sea que a esta no le gusta la acción de la aldosterona básicamente. ¿Listo? Entonces, aumentan los de potasio, aumentan los de sodio, y si aumenta este gen, que es para bloquear este NET4-2, que es para degradar esto. Entonces así se van para, estos para la membrana y se quedan ahí. Y entonces, ¿qué le va a hacer a la orina? Le va a traer ¿qué? Le va a arrastrar, le va a quitar sodio y va a salir ¿qué? Potasio. ¿Listo? ¿De dónde? Entonces, ¿de dónde viene ese potasio? De la bomba de qué? Se mete acá y aquí queda. Sale. ¿Qué pasa? La pregunta es: ¿cuál es el riesgo con el potasio si un paciente toma losartán? Empieza a pensar, losartán, lo que da la producción de aldosterona. Si no produzco aldosterona, ¿dónde se me queda el potasio? ¿En la orina o en la sangre? En la sangre. ¿Cuál es el riesgo? Hipercalemia. Muy bien. ¿Sí? ¿Existe el riesgo? Sí, existe el riesgo. Que le empiezan calambres y que no sé qué, que me están dando calambres, vean el potasio. Que el riesgo no es muy alto, no, pero que existe, sí. Que si un paciente tiene un hiperaldosteronismo, ¿qué significa eso? ¿Cómo tiene el potasio en la sangre? Muy bajo. Es el mío. Sí. Y si un paciente tiene un hipoaldosteronismo, tiene el potasio alto, hipercalemia. Pero con hiper o con hipotensión. Con hipotensión. Con hipotensión, exacto. Y con hipo o hipernatremia. Hiponatremia. Porque se queda con todo el potasio y no reabsorbe nada de qué. Uno de los primeros pacientes que me llegó a mi medicina interna era un hiperaldosteronismo. Y llegó porque era joven y estaba hipertenso por las nubes. Pelaba 19 años, tenía una hiperplasia suprarrenal, tenía otras pisticas, tenía acné, tenía mucho acné, la piel muy grasosa y la presión por las nubes. ¿Listo? Hiperaldosteronismo, hipertensión, hipercalemia e hiponatremia. ¿Sí? O se lo puede decir al revés, contra la lengua: hipertensión, hipernatruria e hipocaluria. O sea, poco. ¿Cómo es? Sí, mucho son en la orina y poquito que potasio en la orina, o sea, al revés de la sangre. ¿Listo? Por ejemplo, una enfermedad de Addison es que hiperplasia o hipoplasia suprarrenal. ¿Funciona mucho o funciona poquito? Mucho, poquito. Por ejemplo, en un Addison, ¿cómo está la aldosterona? Bajita. ¿Qué riesgo tiene un paciente con aldosterona? Hipotensión. Sí. Hipercalemia. Sí. Hiponatremia. Respuesta inadecuada al estrés. Hipoglicemia.
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el cortisol es hiperglicemiante. Entonces. ¿Ah? Pregunta, en Addison, ¿cómo está la piel? Y ya. ¿Se pigmenta o no se pigmenta? ¿Por qué? ¿Quién hace la retroalimentación negativa sobre la ACTH? Así es el examen. CRH, ACTH, ¿qué? Cortisol. ¿Tiene cortisol? No, es como un hipotiroidismo primario. ¿Cómo tiene la TSH? Alta. Una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿cómo está la ACTH? Y si la ACTH está alta, la estimulante de los melanocitos, ¿cómo está? Se pigmenta la piel. ¿Quiere decir que todas las insuficiencias suprarrenales tienen la piel pigmentada? No. Si es secundario, si es terciario, no, pigmentada. Ah, pero entonces la pigmentación es solo de insuficiencia suprarrenal. No, si usted tiene una hiperplasia suprarrenal secundaria o terciaria, también se queda. Entonces pilas, porque dicen, insuficiencia suprarrenal se pigmenta la piel, hiperplasia suprarrenal, que es el contrario, no se pigmenta. Pues sí, si es solo que primario. Pero de ahí para arriba, depende. ¿Listo? ¿Cómo tiene ahí? ¿Sí? Pero tiene que tener cuidado. Entonces el Addison pigmenta la piel, el Cushing no. Pero pueden haber, pero es que Cushing y Addison es primario. Pero si hay algo secundario y terciario, se puede tener la piel y a la persona darle un Cushing. No es un Cushing porque no es que primario, pero tiene los mismos que. Eso es lo que hay que diferenciar. Eso es lo importante. Listo. Tiene los mismos síntomas, pero no es un Cushing. ¿Por qué Cushing es para el primario? Es como decir, ay, tiene un Hashimoto terciario. Ay, no existe. Que van a llegar pacientes con Hashimoto, pues, con síntomas parecidos, sí, pero no es la. Eso es lo que quiero que entiendan. Listo. Entonces, esta es la primera función de la aldosterona. ¿Cuál es la segunda función de la aldosterona? Ella se puede liberar solita, sin necesidad del eje cuando pasa lo siguiente. ¿Qué están graficando acá? El potasio. ¿Y qué están graficando aquí? La aldosterona. Resumido, entre más aumenta el potasio, más aumenta ¿quién? Ya. Entonces hay tres estímulos para liberar aldosterona. Cae la presión, cae el volumen, aumenta el quién. ¿Y por qué aumenta el potasio un estímulo para liberar aldosterona? Pues porque la aldosterona lo pone a orinar potasio. ¿Sí? Es por eso. ¿Listo? Entonces, esos son estímulos importantes que liberan aldosterona. Si yo me vengo por acá, existe un último efecto, por así decirlo, de la aldosterona, y es importante. Es este. Esta es la orina. Esta es la sangre. Primer efecto, cambia potasio por qué? Por sodio. Esas son las intercaladas A. Pero, perdón, en las células ductales. En las células intercaladas hace otra cosa. Lo pone a orinar ¿qué? H más y hace que se gane ¿qué? Por una reacción aquí de la anhidrasa carbónica. Agua más CO2, H2CO3, después queda bicarbonato más ¿qué? Más H más. El H más para la orina. Entonces yo puedo resumir de una forma muy sencilla. La aldosterona le mete a la orina potasio y H más. Y le saca a la orina sodio y bicarbonato. O vuelvo y lo digo así. La aldosterona le mete a la orina potasio y la acidifica. Y a la sangre le mete sodio para arrastrar agua y la alcaliniza. ¿Por qué será eso importante? ¿Qué pasa con el pH en cualquier deshidratación o hemorragia? Todos los tejidos que queden hipoperfundidos, ¿qué van a empezar a hacer? Una cosa que se llama glucólisis ¿qué? Anaerobia, van a lactato y van a producir H más. Todas las deshidrataciones existentes generan acidosis ¿qué? Metabólica. Entonces este es un mecanismo del cuerpo que tiene para compensar ¿qué? La acidosis durante una deshidratación o una hemorragia. ¿Cuál es el único mecanismo de deshidratación que no produce acidosis?
Las diarreas, sí, mucha acidosis. El vómito. ¿Por qué en el vómito usted pierde qué? ¿Usted qué está vomitando? H. La única deshidratación que inicialmente se desarrolla en las alcalosis metabólicas es la deshidratación por vómito. Entonces la aldosterona empeora la alcalosis, sí. Entonces se tiene que hidratar rápido para que la aldosterona baje y no perpetúe la alcalosis. Pero es la única deshidratación. El resto de deshidrataciones producen es que. Entonces yo puedo decir, la aldosterona acidifica o baja el pH de la orina. Listo. Y le aumenta o le disminuye la osmolaridad. Cambia sodio por potasio. Cuando cambia sodio por potasio, ¿qué va para el agua? ¿Para dónde va? ¿Para la orina o para la sangre? Detrás del sodio. Entonces, ¿qué le pasa al potasio? Se concentra. Y se concentra. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Si usted en una deshidratación libera aldosterona más antidiurética, ¿qué le pasa a la osmolaridad de la orina? Aumenta, se vuelve muy concentrada. Pero además, ¿qué le pasa al pH de la orina? Baja. Entre más ácido esté el pH de la orina, más deshidratado está. O entre más alto esté el potasio en la orina, más que deshidratado está. Listo. Entonces miren por ejemplo acá, Cushing. Cushing es un exceso de función de la suprarrenal, tanto de la... ¿Qué pasa con el cortisol? Que a valores suprafisiológicos se puede pegar al receptor también de quién? De aldosterona, porque es muy parecido. Listo, en condiciones normales hay un vigilante en cada receptor de aldosterona que dice no, el cortisol acá no, pero cuando está súper alto, el vigilante no es capaz y el cortisol se pega al receptor de aldosterona. Ganancia de peso, muy fácil por la resistencia a qué? A la insulina. Proteólisis, ¿por quién? Un paciente con Cushing, ¿por qué hace proteólisis? Es muy fácil. ¿Qué hace el cortisol en ayuno? Proteólisis muscular. Listo. Entonces, proteólisis, adelgazamiento de la piel, estrías abdominales por metabolismo del tejido celular subcutáneo, pérdida de masa muscular, osteoporosis. ¿Ya saben por qué? Porque se aumenta la interacción RAS-ligando y los preosteoclastos se convierten en ¿qué? Osteoclastos. Listo. Pobre recuperación de las heridas porque la inflamación está reducida. Listo. Retardo de crecimiento, ¿por qué? El cortisol suprime el eje de la TSH y el cortisol suprime el eje de, ¿qué? De la GH. No se extrañen si un paciente con Cushing desarrolla un hipotiroidismo, ¿sí? O que un paciente estresado crónicamente también tiene alta incidencia, pues hay alta incidencia de hipotiroidismo. Intolerancia a los carbohidratos y resistencia a la insulina. Ya se sabe. Listo. Pero miren que el cortisol se pega a los receptores de ¿qué? De aldosterona y le da hipertensión porque cierra los vasos, porque retiene sodio, porque retiene agua y orina todo el ¿qué? Potasio. Entonces el potasio en la sangre está ¿qué? Bajito. Listo. Y obviamente aumenta la susceptibilidad a infecciones porque el cortisol es inmunosupresor. Listo. Otras manifestaciones, hirsutismo. ¿Por qué? ¿Qué es hirsutismo? Esto es porque se pega al receptor de andrógenos. Entonces esto es crecimiento de vello, sobre todo en las mujeres. Listo, vello facial, etc. Oligomenorrea. Porque así como si se altera el eje de la TSH, entonces se altera el eje de ¿qué? De la GNRH y los bloquea los dos. Entonces, en realidad el cortisol bloquea los tres, el de la hormona del crecimiento, el de las gonadotrofinas y el de las hormonas tiroideas. ¿Y por qué? Pues, policitemia porque aumenta el recuento de glóbulos rojos, por eso mucha gente lo utiliza para doparse. ¿Listo? Los esteroides. Y cambios en la personalidad cuando esas dosis altas, porque las sinapsis prefrontales son muy sensibles a el exceso de cortisol, los destruye. ¿Listo?
Vámonos para el otro lado. El Addison puede ser total o parcial. ¿Cómo así que total? ¿Deficiencia de cortisol y aldosterona o deficiencia de uno de los dos? La deficiencia de aldosterona, pues muy sencillo. No conserva el sodio, pierde volumen, como pierde volumen pierde peso, pues pierde agua, se le cae el gasto cardíaco, ¿sí? Se mantiene deshidratado. Como se le cae el gasto cardíaco, aumenta la producción de renina, pero la renina va y busca la aldosterona y no la produce. ¿Listo? Son muy susceptibles a los cambios de presión, con cambios en la posición, hipotensión, shock. ¿Listo? Y miren que aquí está. Tienen alteración en la secreción de potasio y de hidrógeno. Se les acumula ¿qué? Potasio y les da acidosis ¿qué? Eso es un paciente con una deficiencia de ¿qué? Aldosterona. Volteen todo al revés. Conserva demasiado el sodio, conserva demasiado volumen, gana peso, se le aumenta el gasto cardíaco. Entonces, hipertensión, hipervolemia, hipocalemia y alcalosis sería un ¿qué? Hiperaldosteronismo. Pero ya saben por qué, por la función que tiene. Listo. Y aquí arriba por la deficiencia de cortisol. Anorexia, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. ¿Por qué? ¿Ah? Vengámonos para acá. Hipoglicemia. Listo. Alteración de la gluconeogénesis, mucha sensibilidad a la insulina. Mucha sensibilidad a la insulina da síntomas parasimpáticos. Listo. Disminución del agua libre, disminución de la respuesta de vasopresión de las catecolaminas. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Addison, cuando tienen una enfermedad, una infección que se les baja la presión arterial, no los controla nadie. Tienen una sepsis, se les baja la presión y desorden de hipotensión, no los controla nadie. Listo. Y obviamente tienen esta. Pero ya saben que esto depende. Hay una insuficiencia suprarrenal primaria que se llama Addison, sí. Pero una insuficiencia suprarrenal por causa secundaria o terciaria no hay que. Eso. ¿Listo? Y lo mismo en la hiper. ¿Listo? En el Cushing no, que es el más común, pero si es una hiperplasia con hiperfunción suprarrenal, secundaria o terciaria, sí. ¿Listo? Sí tienen pigmentación. Les voy a bajar esto. Este es un caso. 29 años, 65 kilogramos, en antecedentes de importancia, con herida de arma cortopunzante, 470 centímetros de sangre. Entonces, pilas, ¿cómo espera su respuesta? Cuando le digo cómo espera su respuesta, si usted quiere estudiar bien, te va a responder esto. ¿Cómo está la glucosa y por qué? ¿Qué procesos metabólicos y qué hormonas? Pilas, en el examen yo les voy a poner todos estos valores, los de referencia. ¿Listo? ¿Cómo podría tener la osmolaridad del plasma y por qué? ¿Cómo la osmolaridad de la orina y por qué? Sodio en el plasma, en la orina, potasio en el plasma, potasio en la orina y por qué. ¿Listo? Entonces tienen que ver si ya supera el 10%, si no, si ya supera el 20%, si no. Si ya la DH está ocupando el B1 y el B2, si no. ¿Listo? ¿Qué pasa con el eje de las hormonas tiroideas de esta persona y qué pasa con la presión arterial, con el pH de sangre, con el pH de la orina? ¿Qué pasa, qué está pasando y por qué? Miren que ahí les integré todo en un solo caso. Listo, los ejes. Hay otro caso, que es este. 43 años, 80 kilogramos. Listo, motociclista, sufre una caída, fractura de cadera, sangrado de 700. Es atendido, estabilizado en el hospital por su hemorragia, pero 5 días después. 5 días. Entonces no es lo mismo, un estrés de un día como el anterior a un estrés de 5. Aquí cambian muchas cosas. ¿Qué cambia y por qué? Es bueno que lo responda. ¿Listo? Y después está este caso. Este caso es, pues se hidrata de manera inadecuada. ¿Por qué les puse los 3 casos? Porque los otros 2 son hemorragias. Les dije calcular las pérdidas, pero no osmolaridades. En cambio en este, pérdida de la conciencia, al llegar a urgencias tiene esto y esto. ¿Listo? Entonces hay varias formas de calcular la osmolaridad, y yo se las dije, la calculan por la que yo se las dé. ¿Listo? Y a partir de la osmolaridad van a empezar a responder. Tiene la ADH, si está alta o no, si está solo en B1 o B2, o si está más en ambos. ¿Sí? ¿Qué mecanismos fisiológicos de compensación está haciendo este paciente?
y por qué. Pero no solo eso, qué está haciendo las catecolaminas, en qué receptor y en qué órganos, el perfil metabólico, etc. ¿Por qué se habrá desmayado? ¿Será normal una glucosa de 104? ¿Será suficiente? ¿Estará bien para la actividad que está haciendo el paciente? Todo eso para que lo respondan. ¿Listo? Bueno, entonces está la primera parte de la clase. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver calcio. ¿Listo? Bueno, entonces, el calcio, ¿quién lo maneja? Ustedes ya saben cuando vimos la absorción del calcio, que el calcio lo maneja la PTH, ¿cierto? La paratormona. ¿En dónde? La paratiroides. Que son 4 glandulitas muy pequeñitas, cada 2 en el isthmus, 2 pues en las regiones superiores de los lóbulos superiores y 2 en las regiones inferiores, ¿cierto? De ambos lóbulos. ¿Qué me interesa a mí? ¿Cómo se regula el calcio? Entonces, pilas, el calcio de la dieta normal de este lado del mundo es más o menos 1 gramo al día. Pero miren que ese gramo al día, el 85% al 90% sale igualito. O sea, uno diariamente reabsorbe muy poquito. ¿Y por qué reabsorbe muy poquito? Porque el cuerpo es muy buen ahorrador de calcio. Entonces, del porcentaje diario, menos del 50%, cuando le digo menos del 50%, es menos del 20% se absorbe. Y en el que tenemos en el cuerpo es distinto. Entonces, una cosa es lo que se absorbe y otra cosa es lo que tenemos. Lo que tenemos en el cuerpo se divide en 2 grandes almacenamientos o pools, como le dicen ahí, y son 2. Uno, que es rápidamente intercambiable. O sea, si yo necesito calcio, puedo sacar mano de ahí, y si no necesito, yo puedo guardar ahí. ¿Listo? Y otro que es estable, que es el de las regiones más profundas de los huesos o el de los dientes. Usted sabe, tengo hipocalcemia, pues que los osteoclastos se coman un diente para subir el calcio, eso no puede pasar. Entonces tiene una fracción que puede usar y otra fracción que es muy difícil de usar, y en esa fracción que es muy difícil de usar hay un pedazo que no se puede usar. ¿Listo? ¿Cuál es el que normalmente se usa más? El de los huesos, pero no el del periósteo, sino el del coco, o sea, el de la médula, que es trabecular. Entonces ahí es muy fácil romper. Entonces normalmente si usted no consume calcio de afuera, primero los huesos se le vuelven ¿qué? Cocos, y después se empieza a comer las láminas más duras. ¿Listo? Aquí cuando se empieza a comer esto, ya es donde empiezan a aparecer las fracturas patológicas. ¿Qué son fracturas patológicas? Usted dirá, pues todas las fracturas son patológicas. No, fracturas patológicas son fracturas que aparecen en situaciones que no debían aparecer. Ejemplo, yo me tropecé con una escalera y me quebré los 4 dedos del pie. Pasa. ¿Listo? Entonces eso ya es osteoporosis, eso no es una fractura que le sucedería a una persona con una densidad ósea normal. ¿Cómo está el calcio en el cuerpo? Y esto es importante. Miren, si yo sumo el calcio ionizado, o sea, libre, y el calcio que está unido a algo, 50, 95, 100. O sea que yo diría, de las 100% de moléculas que uno tiene en la sangre, la mitad están libres y la mitad están unidas a algo. ¿Listo? ¿A qué está unido? Entonces, pilas. El que está libre, y el que está unido a muchas cosas. Ejemplo, está unido a sulfato, está unido a fosfatos, a cosas que tengan carga negativa, o está unido a bicarbonato o a citrato. ¿Listo? ¿Qué pasa en una acidosis con el bicarbonato? ¿Usted se lo gasta o lo aumenta? ¿Qué pasa si usted aumenta el bicarbonato? ¿Sube el pH o baja? Sube. Entonces en una acidosis, ¿usted qué hace con el bicarbonato? Se lo gasta. Y si se lo gasta, ¿qué le pasa al calcio libre?
¿Listo? Y al revés, ¿qué le pasa a usted en una alcalosis? ¿Qué le pasa al bicarbonato? Aumenta. ¿Qué le pasa al calcio libre? Baja. Entonces, tiene que tener eso presente. ¿Por qué? Ustedes no han visto que a veces las personas empiezan a hiperventilar, por ejemplo, por un ataque de pánico. Cuando empiezan a hiperventilar, botan CO2. Y uno tiene una relación, CO2 bicarbonato, con una parejita. Si todo el CO2 se va porque está hiperventilando, ¿qué le pasa al bicarbonato? Queda sin esa pareja y empieza a quedar libre. Y como empieza a quedar libre, empieza a amarrar ¿a quién? Al calcio. ¿Y qué le empieza a pasar a la persona? Se empieza a toser. No sé si han visto, o ustedes no han tenido de pronto calado. Por ejemplo, usted no calienta para hacer un deporte y empieza a jugar así de una. Y usted siente parestesias porque no calentó bien. ¿Sí? Pilas. ¿Qué es una hipocalcemia? Una hipocalcemia es si usted suma el libre más el ionizado y eso le da bajito. Pero ¿qué es una pseudohipocalcemia? Por ejemplo, usted se le aumenta el bicarbonato y eso le amarra calcio. ¿Qué le pasa al calcio libre? Se le baja, pero en realidad está bajito. ¿Qué pasa cuando baja el bicarbonato? El calcio va a volver a ¿qué? Eso se llama una pseudohipocalcemia o una hipocalcemia falsa. ¿Listo? La pregunta es, ¿ya les dieron tetania hipocalcémica? ¿O les mostraron los signos y síntomas de la tetania hipocalcémica? Todavía no. Listo. Mejor que les esté dando yo eso primero, que así lo van a entender más. ¿Listo? Pero se llaman Chebostec, Trousseau. No sé si ya les empezaron a decir algo de eso en el examen físico. Y si no, mejor que yo vaya un poquito más adelante. Listo. Y los fosfatos, lo mismo. 84 libre, 10 unidoproteínas y 6 en complejo. ¿Listo? Está haciendo. Pilas con los fosfatos. Los fosfatos, el fosfato y el calcio son una pareja bastante rara. Que se mantienen juntos, pero no se regulan juntos. Entonces, enseguida les voy a explicar cuál es como la... Pero, por ejemplo, si un paciente se quema, tiene una superficie muy grande del cuerpo quemada, las células se rompen, lo que más hay en el citoplasma de una célula es ATP hidrolizado, o sea, ADP y fosfato, que es lo que se utiliza para energía. Entonces el fosfato sale de las células y ahí viene qué pasa con el calcio. Se le pega. Entonces las quemaduras dan pseudohipocalcemia. Entre más severa sea la hipocalcemia, más grande fue la quemadura. ¿Listo? Eso tiene mucho riesgo, pero entonces que entiendan que son muy complejos, tanto el calcio como el fosfato. ¿Cómo empieza todo esto? Muy sencillo. Esta es la PTH, que sale de la paratiroides, o sea, de encima de la tiroides. Lo más sencillo es, si el calcio baja, ¿qué pasa? Se libera ¿qué? PTH. Y si el calcio sube, ¿qué pasa con la PTH? Se suprime. Es el punto base de todo el ente. O sea, que si el calcio baja, la PTH se libera, ¿ella qué hace? Sube el calcio de alguna manera, ¿y qué vuelve a pasar entonces con la PTH? Una vez sube el calcio, vuelve y se suprime. Eso se llama una regulación por producto. Listo. Pero ¿y entonces cómo funciona este eje? Muy sencillo. No es tan enredado. Funciona de la siguiente manera. Esta es una célula de la paratiroides. La célula de la paratiroides tiene unos sensores de calcio. Si los sensores de calcio están desocupados, es porque el calcio afuera está ¿qué? Bajito. Si el calcio baja, eso es una señal para que salga ¿quién? La PTH. ¿La PTH qué va a hacer? Se va para el hueso a comer hueso. Pero pilas, que sale del... Ah, bueno, y esto no es calcio total, esto es calcio libre. ¿Listo? Pues el calcio libre baja, sale la PTH y ella hace dos cosas. La primera, al hueso. Y del hueso, ¿qué va a salir? Calcio más fosfato. Y ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? No. ¿Quién hizo que saliera la PTH? ¿El calcio total o el calcio libre? Y si yo quiero subir el calcio, entonces cada vez que yo lo saco del hueso y se me viene un fosfato, ¿eso es calcio libre? No. Entonces. ¿Ah?
Y entonces, hay que romperse el matrimonio en algún lado. Y se rompe aquí. La PTH va al hueso y de ahí sale calcio y ¿qué? Fosfato. Ellos van a ir por la sangre como una parejita. Y cuando lleguen al riñón, el riñón le dice, usted por acá y usted para la orina. O sea que la PTH induce que suba el calcio y que baje ¿quién? El fosfato. Primer punto. O sea que un paciente que tenga un tumor de la paratiroides, ¿cómo tiene el calcio en la sangre? Muy alto. ¿Y cómo tiene el fosfato en la sangre? Fundamental. Hiperparatiroidismo primario, hipercalcemia con hipofosfatemia. A no ser que el paciente tenga una falla renal, que ahí sí están llevados. ¿Por qué sí están llevados? ¿Por dónde sale el fosfato? Por el riñón. ¿El que tiene falla renal tiene riñón? No, tiene una cicatriz. ¿Dónde se le queda el calcio y el fosfato? En la sangre. ¿Alguna vez en la vida le va a aumentar el calcio libre? No. ¿Qué se come? El hueso. ¿Qué les da los pacientes con insuficiencia renal? Osteoporosis. Con calcio alto y fosfato alto. Esa es la excepción. ¿Listo? Entonces, cuando el calcio libre baja, la PTH se libera, y cuando la PTH se libera va al hueso, el hueso sale calcio y fosfato. El calcio y el fosfato van para el riñón. Y la misma PTH los separa. Para que se orine ¿qué? O sea que uno puede decir que la PTH induce hipercalcemia e hiperfosfaturia. O sea que usted se le suba el calcio en la sangre y se le suba el fosfato en la orina. ¿Listo? Fundamental. Si un paciente no tiene riñón, no los puede separar. El calcio libre no va a aumentar. ¿Listo? Primer punto grave. Segundo, tanto el calcio elevado como el fosfato elevado son estímulos para que se libere ¿qué? PTH. Si la PTH es que uno orine fosfato, cuando suba el fosfato, se va a subir también ¿quién? La PTH. Y eso, y un paciente con insuficiencia renal, ¿cómo tiene los dos? Altos. Entonces, ¿cómo va a mantener la PTH? Alta. ¿Listo? Pero salgamos de insuficiencia renal. Volvamos a un paciente sano, que por alguna razón se le bajó el calcio. Entonces, un paciente sano se le bajó el calcio, se le estaba gastando, libera la PTH va para el riñón, de allá sale el calcio y fosfato. Y el calcio y fosfato viene para el riñón y la PTH lo separa. Usted para la orina, fosfato y calcio, usted para la sangre. Listo. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cuál es la otra función de la PTH? Activar la vitamina que también depende de quién? Del riñón. Son dos hidroxilaciones. La primera es en el hígado y no depende de nadie. Simplemente si ella pasa por ahí la hidroxila. Y la segunda es en el riñón y sí depende de quién? De la PTH. ¿Y ese es para qué? ¿Ah? Sí, para poder obtener calcio nuevo de la dieta. Si usted no activa la vitamina D, solo le queda echarle mano al calcio ¿de dónde? De las reservas internas. Un paciente con insuficiencia renal crónica. Sale del hueso calcio y fosfato. Se va para el riñón y no lo separa. ¿El calcio libre aumenta? No. ¿El fosfato libre baja? No. ¿Listo? ¿Eso es un estímulo para que se libere más PTH? Sí. Y quiere obtener calcio nuevo, pero no puede ¿qué? Activar la vitamina D. O sea que él está siempre destinado a comer y comer después. ¿Listo? Un paciente siempre le puede poner la vitamina D ya activa. Sí, eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso. ¿Cómo empieza todo esto? En la paratiroides. En la paratiroides están los receptores sensibles a calcio, que son inhibitorios para la salida de ¿quién? De PTH. O sea, si hay calcio, no hay qué. Si el calcio se baja, listo. Si el calcio se baja, ¿qué pasa con el gen de la PTH? Se activa, sale la PTH y va a producir calcio. Pero también va a producir ¿qué? Vitamina D. Tanto el calcio cuando suba como la vitamina D hacen retroalimentación negativa sobre quién. PTH. ¿Y por qué tiene tantos controles? Porque acuérdense que el calcio mata. Entonces tiene doble control, tanto la vitamina D como la PTH, como los sensores de calcio. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún misterio. Entonces este sería como el resumen. Si hay calcio, el receptor está contraído,
el calcio lo cierra, listo, y la liberación de PTH está inhibida. Y por el contrario, la PTH se degrada. Pero si el calcio libre se baja, este receptor deja de inhibir y se va a liberar ¿quién? La PTH, que va a ir a aumentar el calcio libre y va a aumentar también ¿quién? Que ella es liposoluble. Ya cuando suba el calcio, el exceso de vitamina D también viene y ¿qué? E inhibe la síntesis de ¿qué? Ya. ¿Listo? Pues miren que no es como tan enredado. ¿Ok? Pasa con la actualización de Windows funciona re mal, peor Office. Listo. Entonces, se le bajó el calcio, se le liberó la PTH. La PTH se fue para el riñón. ¿Y en el riñón qué va a hacer? Despilas. La vitamina D viene del colesterol. ¿De dónde? De la piel. ¿Listo? O de la dieta. ¿De la dieta cómo? Como por kilomicrones, como si fuera una grasa común y corriente en mi célula. Los queratinocitos pueden convertir el 7-hidrocolesterol en vitamina D3. ¿Listo? O simplemente la vitamina D que viene de la dieta. De ahí, como vitamina D, es que tiene que entrar al hepatocito. Y el hepatocito se hidroxila en la posición 25. Y queda 25 hidroxi de 3. ¿Listo? Por lo tanto, uno tiene dos fuentes de vitamina D: el sol y la dieta. Pero si la capa de queratinocitos es clara, si la capa de queratinocitos es muy oscura, solamente le queda la dieta. ¿Listo? Entonces, que no debe recibir sol, que no hay que, sí, pero pues bueno, ¿cuánto, dónde, cómo? Eso ya cada quien. ¿Listo? 25 hidroxi de 3 sale del hígado y se va a ir para el riñón. Y en el riñón, si estamos con el calcio bajito, se va a convertir en 1 ¿qué? 25 por la 1 alfa hidroxilasa. ¿Quién activa la 1 alfa hidroxilasa? Pues la PTH. O sea que la segunda hidroxilación en la posición 1 para que la vitamina D quede activa solo se puede hacer por la 1 alfa hidroxilasa. Y la 1 alfa hidroxilasa solo se puede activar y se libera la PTH. Por lo tanto, para yo tener vitamina D activa necesito el riñón bueno y el hígado ¿qué? Bueno. Listo. O sea que un paciente que tiene insuficiencia hepática también puede sufrir de ¿qué? De osteoporosis. ¿Sí? Pero ellos tienen una ventaja que no tienen los de insuficiencia renal, y es que pueden orinar ¿qué? Los fosfatos. Entonces el calcio libre les dura más. O sea que no tiene la misma velocidad de progresión. Que tiene insuficiencia hepática y insuficiencia renal, pues ahí está llevado. Pero se les va a encontrar. ¿Listo? Entonces pilas. Si el calcio baja, la PTH se libera y activa la 1 alfa, y por lo tanto desde el riñón se va a producir 1,25 a partir de la 25 que venía de ¿dónde? Del hígado. Está ahí, no hay ningún misterio. Si por alguna razón el calcio vuelve a los valores normales, en vez de convertirse en 1,25 se convierte en ¿qué? Que esta es la forma inactiva. Esta. ¿Qué quiere decir eso? Que la PTH activa esta, pero el calcio y la vitamina D, cuando ya hay mucha, activan es ¿cuál? La 24. Y convierten la 25 en 24-25. Esta es la forma que inactiva. O la 1,25 que esté de más, también la pueden convertir en 1,24-25. Resumen, si bajo el calcio, necesito calcio de la dieta. Para yo poder ir al intestino, la PTH no va al intestino. La única que va al intestino es la vitamina D activa. Y para yo poderla mandar al intestino, primero la tengo que activar. Para yo activarla necesito vitamina D, que se hidroxila en el hígado en la posición 25 y después en el riñón en la posición 1, para que quede 1,25. Y esta es la que se puede ir para el intestino a absorber calcio nuevo.
Por lo tanto, si yo tengo insuficiencia hepática o insuficiencia renal y no produzco esto, nunca obtengo calcio nuevo de la dieta, así me tome 73 pastillas de carbonato de calcio todos los días. ¿Listo? Que caen como una patada, que dan gastritis, que alteran el peristaltismo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si tengo insuficiencia hepática, yo le puedo dar 25 y él va a ser la 1 que 25. Si tengo insuficiencia renal, le tengo que dar la vitamina D activa. ¿Listo? Eso es evidente. Si yo tengo un paciente con insuficiencia renal, yo soy muy juicioso y lo de vitamina D y calcio, pero la vitamina D no está activa, no le estoy dando absolutamente nada. ¿Listo? Ella se convierte en 1.25 y en 1.25 es que van a ser los efectos biológicos. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la vitamina D? Muy sencillo, este es el intestino. ¿Listo? ¿Y qué hace el intestino? A un lado, donde viene el calcio, un canal de calcio. Un transportador que se llama calvindina, porque el calcio libre en la célula no puede estar porque se muere. Y al otro lado una bomba de calcio, porque aquí en la sangre hay mucho más que aquí en la célula. Por lo tanto, se baja el calcio, se libera PTH, la PTH se va para el riñón y coge la 25 hidroxil y la convierte en 1.25. La 1.25 se va para el enterocito. Y en el enterocito produce TRP, calvindina y bomba de calcio. Y con eso ya se puede absorber calcio ¿de dónde? De la dieta. Cuando llega el calcio de la dieta, eso es calcio libre, y el que hace sobre la PTH, la inactiva. ¿Y qué pasa con la 1.25? Se convierte o en 24.25 o en 1.24 ¿qué? Y se acabó el eje. Hola. Perdón, entonces el canal, la proteína y la bomba son ambas generadas por la vitamina D. Las tres son ambos generadas por la vitamina D. ¿Listo? En los huesos, la PTH actúa sobre los osteoblastos. Y dice, ¿por qué sobre los osteoblastos son los que forman el hueso? No, sobre los osteoblastos para que expresen RANK ligando. Y ese RANK ligando se pega al receptor RANK en los precursores de keto. Y este se convierte en un ¿qué? Osteoclasto maduro, y el osteoclasto maduro, mediante las enzimas que ustedes ya vieron en primero, pues va a liberar calcio y fosfato del hueso. ¿Listo? Ese es el otro efecto de la PTH. Y el otro efecto de la PTH es este, en el riñón. ¿Qué dice la PTH? Calcio para acá, fosfato para la orina. ¿Cómo se resume eso? Entonces, este es el número, el colador. Aquí, esto antes de que salga aquí a la orina, es donde actúa la ADH y la aldosterona. En cambio, este actúa en el ascendente y en el descendente, en dos lugares distintos. Aquí, ¿cómo funciona? Entonces, miren, hay una bomba que se llama sodio, potasio, 2 cloros. Una carga positiva, otra carga ¿qué? Positiva y dos cargas ¿qué? Se entran para acá. Entonces uno entiende que 2 y 2 da ¿qué? 0. Pero el potasio, ¿dónde se queda? Aquí en la célula, y por aquí va a salir el sodio. ¿Listo? Sale el sodio con 2 ¿qué? Cloros, o sea que aquí quedó en 0. No, quedó en más 1 o en menos 1. Menos 1. Y el menos 1 atrae a quién? Al calcio. Entonces, la PTH actúa en una bomba que se llama, un transportador que se llama sodio, potasio, 2 cloros. El potasio queda acá adentro, aquí queda un sodio y 2 cloros, como el menos 1 atrae a quién? Para que el calcio no se vaya por dónde? Por la orina. Porque ¿qué hace la PTH? Bueno, vitamina D, vaya usted traiga de la dieta, yo voy, traigo el hueso y además no lo orino. Y para no orinarlo hay que hacer este punto. Uno de los principales, que es un diurético. ¿Alguien sabe qué es un diurético? Es un medicamento que sea para orinar. Se llama furosemida. Ustedes lo van a mandar, y lo van a mandar mucho. Porque todos los que están edematizados y haya que deshinchar de manera muy rápida, hay que darle furosemida. La furosemida bloquea este canal. Entonces, ¿dónde se queda el sodio? Acá. ¿Dónde queda el cloro? Acá. ¿Dónde queda el potasio? Acá. Y por lo tanto, ¿dónde queda el calcio? Y esto trae demasiada ¿qué? Entonces, el paciente orina y orina y orina. ¿Cuál es el riesgo? Que le pueda dar hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia e hipocalcemia. Y les puede dar, no, es que es muy raro, que no. Ustedes lo tienen que monitorear. Le pide electrolitos, etc. Ustedes van a aprender a manejar esto después.
Y miren, cuando uno tiene un exceso de calcio, este es el receptor sensible a calcio. El receptor sensible a calcio bloquea ¿qué? Listo. ¿Para qué lo bloquea? Para que esto se quede en la luz y el calcio también y se vayan por dónde? Por la orina, el efecto contrario. ¿Por qué es importante que sea así? Que esto arrastre mucha agua. Porque el calcio en exceso en la tubería renal, ¿qué produce? Cálculos renales. Que se precipita, así como la vesícula. Se precipitaba con las sales biliares, aquí se precipita con los desechos de la urea. Y forman cristales. Cristales que duelen demasiado. Listo. Entonces, déficit de calcio, este funciona mucho. Diurético o exceso de calcio, este se apaga para que todo se vaya. Listo. Un paciente con hipercalcemia orina más. Listo. Ese es un lado. Y aquí en este otro lado hace lo mismo que la vitamina D en el intestino, pero en el riñón. Un TRP a un lado, calmindina, y al otro lado una bomba de qué. Entonces, básicamente, la PTH hace lo mismo en el riñón que la vitamina D en ¿dónde? En el intestino. Un canal para que entre el calcio, una proteína para que lo transporte hasta el otro lado y una bomba para que lo meta a la sangre. Entonces, el resumen es ese. Listo. Y por último, ¿cómo? Parece que se me presiona por fosfato. ¿Qué me presión marcado? Sí, por ahí. Ahí tiene. Listo. Resumen, pilas, para que me entiendan. Se baja el calcio libre. El calcio libre es 50%, porque el otro 50% está ¿qué? Unido. ¿Listo? El otro 50% que está unido, esas cosas que negativas. Como que fosfato, citrato, listo, y bicarbonato. ¿Cómo? El libre se llama ionizado. ¿Listo? Libre ionizado y este es unido. ¿Listo? Y el unido está así. La acidosis, donde se cae el bicarbonato, aumenta el calcio que libre. Esto se llama pseudo-hiper. O la alcalosis, donde aumenta el bicarbonato, disminuye el calcio libre. ¿Listo? ¿Ok? Esto es una cosa que se llama tetania hipocalcémica. Los pacientes con hipocalcemia, ¿por qué les da tetania? Muy sencillo. Los dos principales iones con carga positiva que compiten para entrar a una célula son dos: el sodio y el ¿qué? El calcio. Ellos todo el tiempo están peleando por una puerta. ¿Qué pasa si por alguna razón este competidor baja demasiado? Este queda solo. Y cada vez que usted le abre una puertica, ¿qué va a hacer? Ustedes alcanzan el umbral muy fácil. Eso se llama tetania hipocalcémica. En la competencia, o resúmalo así, en la hipocalcemia se aumenta la permeabilidad de la membrana al sodio. Lo dejamos solito. ¿Listo? Por eso les van a aparecer los signos de tetania hipocalcémica. Punto. Pilas, hipocalcemia está hablando desde aquí. Porque el retículo y eso, ¿cómo está el calcio? Bien, o si no, pues la persona no podría ni mover. ¿Listo? Cuando cae el calcio libre, los receptores sensibles a calcio se desocupan. Y si los receptores sensibles a calcio se desocupan, se libera ¿quién? Y la PTH tiene varios frentes. ¿Cuáles son esos frentes? Pues en el hueso. En el hueso coge a los preosteoclastos para que expresen RANK. Listo, ligando, y ese se une al receptor, a los osteoblastos para que expresen RAN ligando, y eso convierte los preosteoclastos en ¿qué? Y del hueso va a salir calcio más fosfato. O sea que aquí todavía no ha aumentado el ¿qué? Calcio libre. Segundo, la al riñón. Y en el riñón va a aumentar la función de la sodio, potasio, 2 ¿qué?
cloros y eso va a arrastrar ¿qué? Calcio. ¿Listo? Tercero, también en el riñón. Va a activar a la 1 ¿qué? Ácido hidroxilasa, que coge a la 25 hidroxilada, vitamina D3 y la convierte en ¿qué? Y esta se va a ir para ¿dónde? Intestino. Y en el intestino, ¿qué va a hacer? Bomba de calcio, calvindina y TRP. ¿Para qué? Para que el calcio venga nuevo ¿de dónde? De la dieta. ¿Listo? Y en el riñón, además de activar la 1-alfa hidroxilasa, además de aumentar la actividad de este canal, lo otro que va a hacer es que aumentar la transcripción de también TRP, calvindina y ¿qué más? Y bomba de calcio. ¿Y esto es para qué? Estas dos para sacar calcio ¿de dónde? De la orina. ¿Listo? ¿Sí? Con esto ahorra calcio, con esto obtiene calcio nuevo y el último efecto de la PTH en el riñón, listo, va a ser orinar ¿qué? Este fosfato. ¿Listo? O sea que, hola. Que tú, creo que estás hablando de la hipercalemia que causa, no, que la hipocalemia tiene, no sé, en algún punto dice que la pH aumentaba el fosfato libre. Sí. Porque es igual unido al calcio. No, cuando. No, pilas. La PTH aumenta los dos, pero los separa en el riñón. ¿Sí? Si usted tiene falla renal, se le invierten los papeles. Los poros son muy grandes y se le va el calcio, y ahí viene quien se le queda en la sangre. El fosfato. Entonces, los pacientes con falla renal pierden calcio y ganan fosfato. Esa es la combinación más mala para liberar más PTH. Listo. Entonces, aquí tenemos todos los efectos. Listo. Vamos a borrar esto. Cuando se separan, porque se orina fosfato, más se ahorra el calcio, más se obtiene calcio nuevo, todas estas tres medidas hacen que aumente el calcio ¿qué? Libre. Y pues también, cuando se aumenta el calcio libre, pasan tres cosas. La primera, se ocupan los receptores sensibles a qué? Y se inhibe la liberación de qué? Segundo, la vitamina D, que estaba activa, 1,25 hidroxi de 3, también hace retroalimentación ¿qué? Negativa. Por lo tanto, cae la síntesis de qué? Tercero, se inhibe la 1-alfa y se activa la 24-alfa hidroxilasa. Y por lo tanto se va a producir 24-25 o 1-24 ¿qué? Hidroxi de 3. Además, ya no se obtiene calcio nuevo ¿de dónde? De la dieta, y se inhibe la reabsorción de calcio y se inhibe el hiperfuncionamiento de la sodio y potasio 2 cloros. Así se cierra el ciclo. Cuando esto vuelva y haga que otra vez baje el calcio, vuelve y pasa todo lo otra vez. Listo. Preguntas hasta acá. Hola. Listo. Entonces, la parte. Voy a resumir todo rápido. Si se cae el calcio libre, básicamente se come el hueso. ¿Sí? Pero osteoclastos ¿a qué? A osteoclastos. ¿Listo? Se reabsorbe de la orina, sodio, potasio, 2 cloros y TRP. Calvindina o bomba de calcio. Para no orinar. Y se activa la vitamina D3 para que se vaya al intestino y se reabsorba calcio nuevo. Hueso, riñón, intestino.
el eje triple. Listo, el triple eje. Con esas tres medidas el calcio libre va a aumentar. Cuando el calcio libre aumenta, vuelven y se ocupan los receptores que sensibles a, y cuando se ocupan los receptores sensibles a calcio, el primer paso es que se inhibe la producción de ¿qué? De PTH. El segundo paso es que la vitamina D activa también la inhibe. El tercer paso es que yo ya no necesito ahorrar calcio ¿en dónde? En el riñón. Listo. Obviamente si inhibo la PTH tampoco tengo efecto ya sobre quién, sobre el hueso, y en vez de activar la 1 alfa yo ya activo la 24. ¿Para qué? Para producir 24-25 o 1-24-25. Y esta es la forma que inactiva de la hormona, de la vitamina. ¿Pregunta? Sí. ¿Preguntas? Bueno, entonces ya se lo tienen. Vamos a esto. Faltan dos cositas y ya se va a finir, están cansados. 6:20, 5 minutos más y ya. Préstame. Existen dos cosas que a usted le pueden pasar. Nunca se me va a olvidar a mí una que me pasó en el monologio de Ángel, que fue lo siguiente. Una paciente tenía un cáncer de tiroides, le sacaron la tiroides y obviamente se le llevaron ¿qué? Era una señora, incluso vivía en la unidad donde vivía. Bueno, llegó allá y llegó, a ver, ¿cómo creen que llegó? Entonces, le iban a operar, le sacaban la tiroides, tenía un cáncer de tiroides y se le llevaban las paratiroides porque eso no se ve. Pues, un chiquitico. Y es mejor sacar todo y dar calcio y vitamina D que dejar ahí tejido de la tiroides. Entonces se la sacaban completita. Si le sacaban toda la tiroides, se le fue la paratiroides. ¿Qué no produce? Listo. Listo. ¿No produce qué? PTH. Ya que llegó con un equipo para tiroides. ¿A qué primario, secundario y terciario? Una sola planta. ¿O cuál es la más para arriba? La RP. ¿Listo? Bueno. Si llegó sin PTH, lo más fácil. ¿Cómo está el calcio libre? ¿Ah? Bajito. Listo, fácil. Calcio libre bajo, calcio total. ¿Ah? Bajito. Y el fosfato. ¿Ah? El fosfato. Alto. Sí, ya, pero si no hay PTH, ¿cómo se va a comer el hueso? De todos los santos días, tenga o no tenga PTH, deshace y hace ¿qué? Todos los días. Y llegó con el fosfato ¿qué? Entonces, llegó con hipocalcemia, listo, hiperfosfatemia, y llegó así, en tetánica, muy tetánica, estaba prácticamente tiesa. ¿Qué pecado? Pues, obviamente se le puso súper fácil cuando se le puso el cáncer. Entonces, tetania, ya saben por qué, convulsiones, porque entra mucho sodio en las neuronas, la misma cosa, parestesia y cambios musculares, entonces hiperexcitabilidad muscular. Listo. Esto todavía no lo van a entender, primer grado de bloqueo cardíaco, pero esto es el electro se ralentiza porque no hay calcio. Listo, malabsorción intestinal, pero lo importante, bajo calcio en el suero y alto ¿qué? Fosfato. Hizo el diagnóstico de un hipoparatiroidismo. Listo. Si se va para el otro lado, pues voltéelo y ya. Si un paciente tiene un hiperparatiroidismo, ¿qué le va a dar? Hipercalcemia. ¿Con el fosfato cómo? Bajito. Listo. La hipercalcemia pasa casi que asintomática. Tiene que estar muy elevado para que el índice se listo, porque no da calambre ni nada de eso. Da todo lo contrario, da como una letargia, una debilidad, una confusión. ¿Por qué? Porque el calcio y el sodio compiten y no entra ninguno de los dos. Listo, da todo lo contrario. Pero que es importante que tengan presente que nunca se les vaya a olvidar, nunca, ni siquiera para el examen y no para la vida. Los tumores metastásicos, sobre todo los de abdomen, cuando van rompiendo, ahí ven que van liberando. ¿Listo?
1. ¿Ah? Cuando van rompiendo los tejidos donde van haciendo metástasis. Cosa importante, los tumores producen su propia PTH, porque el calcio es fundamental para dividirse. Han visto que la contracción, que los usos y todo eso depende del calcio. Bueno, los tumores empiezan a producir su propia PTH y se llama RP-PTH, péptido relacionado con la PTH. ¿Qué es eso? Es la misma PTH pero producida de una célula tumoral. Y le digo, bueno, yo me voy a regar, necesito calcio. Entonces empiezo a producir. Entonces usted le mide el calcio y le da super alto. Y usted dice, este paciente tiene un hiperparatiroidismo. Y le mide la PTH y le da un malo que o suprimida. Si usted le llega un paciente con hipercalcemia y la PTH está suprimida, tiene que hacer una resonancia desde aquí hasta allá. ¿Por qué? Tiene que buscar un exacto. Se llama un síndrome paraneoplásico. Hay muchos síndromes paraneoplásicos. Uno de ellos es una hipercalcemia o la PTH suprimida. Listo, pero aquí le va a dar lo contrario. Hola. Y un medidor para saber un cáncer podría ser lo que produce No, lo que pasa es que usted primero sospecha, mejor dicho, usted siempre va a pensar lo más común. Le llegó con hipercalcemia, parece que tiene un hiperparatiroidismo. O una falla renal, más común, no es raro. Pruebas renales, no está orinando bien, tiene bien la creatinina. PTH, alta, listo, esto es un hiperparatiroidismo. Vamos a quemarle las paratiroides, bueno, hay muchas formas de manejar. Llegó con el calcio elevado, con la PTH bajita, ahí sí, arranque. Una tomografía contrastada o una resonancia a buscar el primario, el tumor. Y si lo encuentra, pues ya le se otro. Sí, pero todo es como paso a paso. No de entrada cualquier hipercalcemia se le hace eso. Listo. ¿Preguntas o dudas? Bueno, 6:30. Hola. ¿Qué hace el calcio con la PTH? Cuando está alto. ¿Listo? RP-PTH.